Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de un caso a propósito para hacer una revisión de arterectomía de arteria descendente anterior. Vamos a hablar de un paciente masculino de 54 años que como antecedente era dislipémico en tratamiento con rosuvastatina 10 miligramos día. Como enfermedad actual presentó 10 horas de dolor precordial de tipo urente, intensidad 6/10. Él lo refiere que fue posterior a una ingesta, en principio hizo una primera consulta donde se había interpretado como un dolor de tipo dispéptico, pero a pesar del uso de inhibidores de bomba de protones, persistió con la sintomatología, por lo que consulta a la guardia. Al examen físico no se encontraba ningún dato de relevancia, se encontraba todo dentro de parámetros normales. Bueno, tenía un electrocardiograma que estaba en ritmo sinusal a 80 latidos por minuto y presentaba ondas T negativas en cara inferior. Como valor de laboratorio de relevancia tiene una troponina T ultrasensible de 792. Acá vemos el primer electro de ingreso a la guardia. Ese en donde tenía T negativas lo tenía en un papel, así que no lo tenemos acá, un paciente que se operó en San Justo. Y no sé, en este electro no habían datos de relevancia tampoco. Estas son las imágenes de la cinecoronariografía. Acá se ve una lesión importante, significativa a nivel de la circunfleja. Se ve que la DA tiene una lesión focal a nivel proximal y después se ve toda una lesión difusa y severa a nivel distal, que se puede ver muy fácilmente en la diferencia de diámetro entre el vaso previo a la obstrucción y posterior incluso, y la lesión en sí. Es una lesión severa y difusa de la DA. En este video se llega a ver más o menos lo mismo. Acá tenemos la DA con la lesión proximal y la lesión distal difusa y severa. Como hallazgo también tenía una lesión significativa a nivel de la bifurcación de la derecha. El ecocardiograma era normal, tenía diámetros y función conservada, no había valvulopatías. Y esta es la tomografía con la que ingresa a quirófano. Nosotros le hacemos la tomografía para ver si tiene calcificaciones importantes que nos cambien la estrategia quirúrgica en el clampeo fundamentalmente. Pero hay un dato acá que se ve bien, que es toda una calcificación a nivel de la coronaria izquierda del tronco y de toda la descendente anterior, que se ve bien acá. Si la siguen acá, se ve bien en la punta de la manita. Toda esa calcificación es lo que nosotros después encontramos en la cirugía. Con todos estos datos se decide hacer una cirugía de revascularización miocárdica con 4 puentes, más endarterectomía a la descendente anterior. Se hace un puente venoso a la descendente posterior, con la arteria radial se hace un puente secuencial a un ramo lateral alto y a la obtusa marginal, y se hace una endarterectomía a la DA con parche de vena safena y puente mamario sobre ese mismo parche. El tiempo de cirugía fueron 6 horas, el tiempo de circulación extracorpórea 180 minutos y el tiempo de clampeo 120 minutos. Estos son videos de la cirugía. En este video se ve cómo sacan la placa posterior a hacer la arteriotomía. Fíjense, una placa bastante prolongada. Todo esto es el lecho que quedó con la arteriotomía. Y en este video, lo de la punta es proximal. pero se ve que están apretando en la placa de ateroma y se ve que está rígida, que está calcificada. Vean que por más que la aprieta no es compresible. Estas son 2 imágenes de la pieza quirúrgica. Acá se ven bien los branches que hay, que se metían de la placa, que se metían en los branches de la DEA, que esto es muy importante que salga,
está porque si nosotros sacamos la placa, pero quedan las ramas tapadas, no tiene mucha utilidad. Esto está en comparación con un set de clips, que esto más o menos tiene 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Así que vean lo larga que es la lesión. Este es el electro postquirúrgico, en donde se ve un poco de supra ST en D2, en D3, e infra en B5, B6. Esta es la placa de tórax, que no tiene ningún hallazgo de relevancia. El paciente cursa un postoperatorio favorable, a las 24 horas se extuba, a las 48 horas se le retiran los drenajes y empieza con aspirina anticoagulación, que ese es más o menos el esquema que hacemos habitualmente con estos tipos de pacientes. Al cuarto día postoperatorio el paciente se va de alta. Previo a irse de alta se le hace un electrocardiograma en donde se ve que esos defectos que se veían en el postoperatorio no están más. Ahora, en cuanto a la endarterectomía coronaria, vamos a hablar un poco. ¿Y para qué sirve? El objetivo fundamental es la revascularización completa del vaso y está indicado en pacientes con enfermedad coronaria difusa y calcificación severa, como es lo que habíamos visto en este paciente, con compromiso también de las septales y de las diagonales. Las ventajas de este tipo de cirugía es que te da un vaso uniforme con un diámetro mayor a 1,5 milímetros, realizar un puente más proximal, porque si nosotros tenemos que ir a buscar un lecho distal a esa lesión, vemos que estamos haciendo el puente casi en el ápex. En cambio, esto nos permite la perfusión de los ramos que estaban aislados por la lesión y los vasos más proximables. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para hacer esta cirugía? Son los diámetros y la distribución de los vasos que vamos a endarterectomizar, porque un vaso de muy pequeño calibre o que tenga un territorio irrigado muy pequeño, estamos sometiendo a una cirugía que prolonga los tiempos de circulación extracorpórea, el tiempo de clampeo, y que en sí podría aumentar la incidencia de trombosis por algo que no es de mayor relevancia. También signos de viabilidad miocárdica, ya sea por un electrocardiograma, por un ecocardiograma, por una resonancia, que nos diga que si nosotros le volvemos a dar flujo a ese territorio vamos a tener un beneficio, si no, no nos serviría de nada. ¿Y a qué pacientes no le tenemos que realizar este tipo de cirugías? A los pacientes donde la lesión, por más que sea difusa, son vasos muy pequeños, en donde nosotros sabemos que si le reperfundimos ese área no vamos a tener ningún beneficio en mejoría de la funcionalidad. Y también en los pacientes que tienen previamente una endarterectomía coronaria del mismo vaso. Para hablar un poco de la técnica, hay 3 técnicas básicamente. Acá les muestro una endarterectomía local, en donde se hace una arteriotomía pequeña. Se hace la endarterectomía, se saca la lesión y posteriormente se le hace un puente con una mamaria o con una vena safena. Estos son para lesiones focales y pequeñas. Después también está la endarterectomía por tracción, en donde se hace una arteriotomía parcial por el nivel de la lesión, a nivel proximal de la lesión. Se hace la endarterectomía, se toma la placa y se realiza tracción hasta sacar toda la lesión. El tema con esto es que no sabés si estás sacando toda la lesión, no sabés si hay vasos que están quedando obstruidos. Posteriormente se le hace una reparación con un parche de vena safena y se le pone un puente que puede ser también venoso o con la mamaria. Esta es la endarterectomía abierta por visión directa, en donde se hace una arteriotomía completa con vaso sano a nivel proximal y distal. Se hace la endarterectomía y la ventaja que tiene esto es que podemos sacar y vemos bien cuáles son los vasos que están comprometidos también por la lesión y podemos sacar las placas que están obstruyendo los mismos. Posteriormente se hace un parche de la misma forma que en el anterior y se le pone un puente, o también se puede hacer una boca muy amplia del vaso y ponerlo directamente todo como un puente. Nosotros lo que habitualmente hacemos es esto. Estas son 2 formas de reparación de la DA
por visión directa. En esta es simplemente abrir el vaso y se le hace un parche con la arteria, con la mamaria, excluyendo la lesión. Y de esta forma queda reparada. Y esta es la forma que vimos antes, se hace la arteriotomía, la endarterectomía y se le pone un parche y obtenemos nuevamente un vaso de mayor diámetro con las colaterales perfundidas, los ramos perfundidos. Vamos a hablar de algunos trabajos que hay. Este es un trabajo del 2008 que se hizo en Japón, donde se ve 148 pacientes, esto es una experiencia propia del centro, 148 pacientes, donde vieron que preoperativamente los pacientes tenían como antecedentes hipertensión, diabetes, dislipemia y tabaquismo como factores más relevantes, y en un gran porcentaje, casi 60%, tienen antecedente de un infarto previo. Estos pacientes tuvieron una mortalidad a los 30 días, el operative death incluye la mortalidad de cualquier causa dentro de los primeros 30 días postoperatorio y es del 2,7%. Si bien por ahí es un poco más alto que el riesgo que tendría con una cirugía convencional, con un puente convencional, después vamos a ver que no hay mucha relevancia, no hay diferencia significativa desde el punto de vista estadístico con el otro tipo de cirugía. A estos pacientes se les realizó angiografía, en realidad un porcentaje, que es el 91%, se les realizó angiografía postoperatoria de forma temprana. No está especificado el tiempo postquirúrgico al cual se le realizó, pero se ve que en el 94% de los pacientes, en el 94% de los pacientes se ve permeabilidad tanto del puente mamario como del parche que se le hizo a la descendente anterior. Y se vio que 3 pacientes tenían obstruida tanto la mamaria como el parche. En 2 pacientes se vio que estaba ocluida la mamaria, pero el parche estaba conservado. Y, en 3 pacientes se ve que está tapado la descendente anterior, pero la arteria mamaria está permeable. En este grupo de pacientes usaron bajas dosis de aspirina, 100 miligramos día, asociado a warfarina. Bueno, nosotros usamos acenocumarol acá, para alcanzar un RIN de 2. Y después de 3 meses se le corta la anticoagulación y persisten con la aspirina. No hay un protocolo, no hay ninguna guía. Todo lo que se hace en este tipo de cirugía es en base a registros previos o las experiencias de los distintos servicios. No hay una guía o un protocolo que te diga cómo se debe anticoagular o cómo se debe tratar desde el punto de vista de la coagulación a estos pacientes. Lo que se ve que en la gran mayoría de los trabajos es este tipo de esquemas. Y de hecho es más o menos lo que usamos nosotros acá. Este trabajo, un trabajo de 112 pacientes retrospectivo, y vieron que hay una incidencia de lesión difusa de la coronaria, de la descendente anterior, de casi el 16% de todos los pacientes con lesión coronaria que van a cirugía de revascularización miocárdica. En lo que hacen es comparar pacientes a lo que se le hace una endarterectomía y al que se le hace la reconstrucción sin endarterectomía, como habíamos visto en la diferencia anterior en el que se excluía la lesión. Vieron, como en el trabajo previo, los factores de riesgo más importantes eran la hipertensión, seguido de la dislipemia, de la diabetes y el tabaquismo. Y también volvemos a ver que el 60% tiene un antecedente de un infarto previo. En cuanto a las variables postoperatorias, dentro de lo que son estadísticamente significativos los resultados, la longitud en la lesión de la reconstrucción, 5,3 centímetros en los pacientes que se le hizo endarterectomía y 3 centímetros en los pacientes que no se le hizo endarterectomía. El tiempo de clampeo en los pacientes que se le hizo endarterectomía fue de 143 minutos contra 113 de los pacientes a los que no se le hizo endarterectomía. El tiempo de clampeo
también se ve una diferencia importante de 198 contra 161, y el tiempo quirúrgico total 392 minutos contra 336 minutos. La mortalidad también, dentro de los 30 días, esto dice Hospital Death, pero en realidad desde los 30 días está descrito así en el trabajo, es de 2,7 contra 1,3%, lo cual no da una diferencia significativa desde el punto de vista estadístico. Lo mismo pasa con el síndrome de bajo gasto, en el infarto postoperatorio. La reexploración, no hubo reexploraciones, se ve bastante más porcentaje de pacientes con stroke, a diferencia de lo que no se le hizo la endarterectomía, pero no alcanza tampoco la significancia estadística. Esto le hicieron un seguimiento angiográfico a los dos grupos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. A corto plazo era dentro del periodo de internación, donde vieron que los pacientes que no se le hizo una endarterectomía tenían un 100% de la DA permeable. En el grupo de los pacientes que se le hizo endarterectomía, 97%. Pero a mediano y largo plazo, que son 16 meses y 3 años, se vio que en todos había permeabilidad de la descendente anterior de los que habían quedado. En este gráfico se ve la sobrevida global de los pacientes en punteado, los pacientes que no se le hizo endarterectomía, línea completa los que se le hizo endarterectomía, y se ve que más o menos a los 5 años estamos por arriba del 90%, llegando a caer un poco más al 80% dentro de los 10 años. Y en este se ve el periodo libre de eventos cardiovasculares mayores, que se ve, si bien no hay significancia estadística, sí se ve que los pacientes que se le hizo endarterectomía persisten con mayor tiempo libre de eventos adversos. Estamos en un 94% aproximadamente a los 8 años, y a los 12 años más o menos se equipara. Y en este trabajo, que incluye 939 pacientes, lo dividió en dos grupos: 576 que fueron a cirugía de revascularización miocárdica y 363 que fueron a reconstrucción de la DA. Es un trabajo retrospectivo también. Volvemos a ver los mismos factores de riesgo. Acá vemos que los infartos previos bajan un poco, pero acá habla nada más de infartos anteroseptales, y es más o menos lo mismo el antecedente, en 28 contra 29%. Y acá que se ve que, desde el punto de vista estadístico, lo significante fue el tiempo de cirugía y el tiempo postoperatorio de intubación. En el tiempo de cirugía, 316 contra 271 minutos. Fue más larga en los pacientes que se le hizo la reconstrucción, y el periodo de intubación 12 horas contra 8 horas. Tampoco es una cosa muy importante, pero fueron los únicos que le dieron datos significativos desde el punto de vista estadístico. Después, volvemos a hablar de lo mismo. La muerte operativa, o sea, a los 30 días, es 1,5 contra 0,5%, y no alcanza la significancia estadística, y pasa lo mismo con el síndrome de bajo gasto, en el infarto postoperatorio y en las arritmias postoperatorias, en el fallo respiratorio o en las reexploraciones. Acá volvemos a ver un cuadro en el cual se ve que a 3 años la sobrevida libre de eventos cardiovasculares importantes está superior al 90% también. Y acá volvemos a ver el mismo esquema de anticoagulación y antiagregación que en los estudios previos. Entonces, como conclusiones, la cirugía de revascularización miocárdica con endarterectomía de la descendente anterior es útil para hacer una completa revascularización en pacientes con enfermedad severa y difusa de la DA. Permite realizar un puente más proximal con revascularización de lechos distales y ramos aislados. Es un procedimiento que, por lo que se ve en los estudios que hay disponibles, es efectivo y seguro,
y tiene resultados clínicos y angiográficos favorables, con una sobrevida a 5 años mayor al 90%. Y algo importante acá es que no hay protocolos de anticoagulación y antiagregación disponibles, sino que es la experiencia de cada uno de los servicios. Y por lo que estuvimos viendo en los trabajos es más o menos en la misma línea en la que trabajamos acá. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.